Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tejiendo con Sony. En esta ocasión, pues amigas, les he traído este hermoso proyecto. Realmente estoy encantada con el terminado. Son unas hermosas pantuflas, como ustedes pueden ver, de adulto. Claro está, también las pueden hacer para niños, con la suela que tengo yo aquí en el canal también. Les voy a dejar aquí arriba en la cajita de información y aquí arriba el enlace directo a esas suelas para que ustedes las elaboren siguiendo la puntada, las elaboren para niños. Pero si también desean que les haga el tutorial de pantuflas de bebé, de estas mismas para bebé, déjenmela en los comentarios para saber que ustedes están interesadas de eso. Espero que les guste. Realmente son fáciles, parecen complicadas, pero no. Si ustedes tienen este material, pueden utilizar este material. Si no, pues le ponen el material que ustedes gusten. Este sencillamente es una decoración, un motivo en particular de pantuflas. Y bueno, pues chicas, no me alargo más y adelanto con el paso a paso. Bueno, vamos a continuar con la parte 2 de nuestras sandalias y será hacer las piecitas más pequeñas que vamos a necesitar para después pasar a tejer la parte de la puntera. Hay que hacer dos ojitos. Yo hice los ojitos tejidos, pero si ustedes tienen los ojitos de seguridad, pues perfecto. Pero como yo les dije, los ojitos de seguridad tienen como una punta en la parte de acá atrás y eso molesta en el pie. Entonces, de preferencia, si tienen botones, perfecto. Si saben bordar, también perfecto. Yo realmente no soy muy buena para bordar, entonces yo prefería hacer los tejidos. ¿Cómo los hice yo? Súper fácil. Sencillamente hice un arito deslizado, hice 5 puntos, 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos, cerré mi aro. Primer punto, 1, 2 medios puntos. Ok, si quieren lo marcan sus primeros puntos. Luego hicimos otra pareja de medios puntos. Serían 4 medios puntos, 2 aumentos de medios puntos. Y en los últimos 3 puntos hicimos 2 aumentos de medios puntos altos. Esto es solamente para darle un poquito de, alargar un poquito el círculo y no nos quede completamente redondo, sino que quede un poquito ovalado. 2 aumentos de medios puntos y 3 aumentos de medio punto alto. Y cerramos nuestra vueltita y ahí ya nos queda nuestro ojito. Ok, miren, yo ya lo terminé. Lo único que hacen ustedes es como darle un poquito de forma, teniendo en cuenta que los 2 aumentos de medios puntos van a quedar en la parte de acá arriba. Y acá abajo los de medio punto alto para que nos quede el ojito así, alargadito, ¿ok? Ahora vamos a hacer la parte blanca. Un poquito de hilo. Vamos a hacer un arito con 6 medios puntos. Aquí ya tengo mis 6. Lo único que hago es cortar el hilo y cerrar la vueltita. Cerré mi vueltita, pero no corté el hilo, solo le hice un nudito. ¿Por qué? Porque con este mismo hilo le vamos a dar la expresión de la mirada. Entonces voy a pegar esto. Si ustedes lo quieren coser, pegar con silicón o con pegamento de tela, perfecto. Ustedes nomás lo pegan aquí a su ojito, teniendo en cuenta que en la parte de los medios puntos queda acá arriba. Entonces ustedes lo van a pegar así, ¿ok? Ya miren, yo aquí le di unas puntaditas nada más, como para que quedara la expresión de mi ojito, ¿sí ven? Eso es todo. Y ya de ahí lo que hago es rematar en la parte de atrás y cortar el hilo, porque ya esto no lo voy a necesitar. Y yo lo pego con pegamento de tela que encontré aquí favorablemente. Y si no tienen, pues con silicón. Tampoco es que se les va a despegar a la primera que la vayan a lavar las pantuflas, porque sí las pueden lavar, ya que son todas tejidas. Otra cosita más que quería decirles. Si es verdad, yo soy izquierda y para las amigas que son derechas, son diestras,
se vayan a confundir, pero no debe haber variación en cuanto a puntos se refiere, ya porque yo sea zurda y ustedes sean diestras, porque igual vamos a trabajar con la misma cantidad de puntos, entonces no tendría por qué haber alguna variación en ese sentido. Pero para que estén más tranquilas, yo les voy a subir el video tanto para diestras como para zurdas. Ya aquí en el canal tienen la suela para diestras y para zurdas. Ya las tienen porque vi que estaban teniendo dificultades. Bueno, ahora vamos a tejer las orejitas. Lo que hice fue 6 medios puntos como vuelta de inicio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, ya están los 6 puntos. Cerramos en el primero y vamos a hacer 6 aumentos. Aquí nuevamente lo voy a marcar. Estas orejitas son así facilitas. Y 6. Yo estoy tejiendo en circular. Ok, ya que tengo mis 6 aumentos, que me quedarían 12 puntos, lo que voy a hacer es dar 4 vueltas de 12 puntos para darle la altura. La altura que me quede así. Yo no he rellenado con este material, no es necesario rellenar, pero si ustedes desean ponerles un poquito de plumón, un poquito nada más, solo aquí en la parte de aquí abajo, perfecto. Ok, entonces de esta forma vamos a trabajar 2 orejitas. Como les digo, ya aquí tengo mi segunda vuelta en la tercera. Sencillamente es un punto en cada punto, teniendo 2. Esta es mi primera vuelta sin aumentos. Ok, miren, yo terminé dando 5 vueltas. 5 vueltas en medios puntos, un punto en cada punto, o sea, 12 puntitos. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar. En mi primer punto paso el hilo así y ahí cierro. Y voy a sacar no 6 puntos, sino que 5, ya que yo quiero que aquí me quede un poquito más cerrado. Así, miren, ¿ves? Un poquito más cerrado. Ok, entonces lo que voy a hacer es que vamos aquí al primero. Y aquí igual, si ustedes no utilizan este material, van a utilizar otro. Obviamente lo podrán apreciar mejor los puntos. Yo aquí tengo que ir casi como adivinando. 1, acá 2, 3, 4 y 5. Y ahí están mis 5 puntos. Hago una cadenita, corto mi hilo y listo, ya está. Porque no voy, estas las voy a unir a crochet. Y aquí están ya mis 2 orejitas. Listo, ya teniendo eso, vamos a trabajar con lo que es la plantilla. Tienen que tener 108 puntos si la hacen con la cantidad de puntos que yo les dije. Entonces vamos a medir la mitad, tanto para acá como para acá. O sea, la mitad de la suela. Ok, una vez que ya tenemos marcado, lo que vamos a hacer es que vamos a contar 30 puntos para acá y 30 puntos para este lado, que vamos a tener como referencia para elaborar nuestra puntera. Solamente los puntos referenciales. Ok, ahora vamos a contar. Para empezar a trabajar, yo le voy a dar la primera vuelta. La primera vueltita aquí, esta de aquí que ustedes ven. Esta primera vueltita, miren. Toda en medios puntos. Y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto. Ahí. A lo hilo, bien. Y ahí hago una cadena. Exacto. Esa cadena la vamos a marcar. Y vamos a estar trabajando toda esta vuelta con medio punto. Toda la vueltita. Perfectamente. Así, miren. Ok. Tomando las 2 lazadas. Las 2 lazaditas. Estas de aquí. Miren. Vean, ¿ves? Yo tomo las 2 lazadas. Las 2 lazadas y ahí voy escondiendo este hilo y voy formando mi medio punto sin apretar el punto, obviamente.
No queremos que el punto quede muy apretado. Si ustedes trabajan muy ajustado, esta vuelta por lo menos sí les recomiendo que la hagan con un crochet, un numerito mayor del que van a trabajar la parte de arriba o del que han venido trabajando todo su proyecto. Ok, entonces vamos a hacer esta primera vuelta por todo el contorno. Ok, miren, yo ya terminé mi primera vuelta. Miren, mantengo mis marcadores, no los he sacado. ¿Por qué yo hice la primera vuelta así con el punto para adentro? Porque me forma como esta especie de curvita. Cuando hacemos el punto del lado afuera, el punto queda del lado al revés, o sea, diferente. Entonces, por eso quise darle esta opcióncita, así, esta textura, esta forma, así. ¿Sí me explico? Ahora bien, acá vamos a cerrar. Recuerdan que aquí corrimos 6 puntos prácticamente, los mismos 6 puntos que vamos a correr de lado acá. Tenemos 3, 4, 5, 6 aquí. O sea, en la puntera prácticamente vamos a tomar 12 puntos. Yo lo que voy a hacer es punto deslizado. Perdón, voy a sacar mi marcador y voy a cerrar mi vuelta. Listo. A ver, ¿qué fue lo que yo hice? Contar 6 puntos de la mitad para acá y en el sexto punto empecé a trabajar toda la vuelta para que al formar mi punto deslizado, que cierro mi vuelta, me quede en el sexto punto donde yo voy a empezar a trabajar esta vuelta. ¿Me entienden? Ya la vuelta prácticamente de la puntera. Entonces contamos. Ahora que si ustedes lo hacen en cualquier parte, aquí, acá, en cualquier parte, ustedes cierran su vuelta normal y lo que hacen es contar 6 puntos en cada lado de la puntera. 6 puntos de aquí para acá, 6 puntos de aquí para acá. Serían 12 puntos y ahí meten su crochet en el primer punto. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Yo, para que no me quede este huequito, voy a hacer aquí un medio punto normal. Mi medio punto, me salto un punto, miren, me salto un punto y voy a pasar la lazada por delante del crochet y saltándome el primer punto me voy al siguiente y hago un medio punto que me queda con la lazada al frente, queda como un punto, medio punto alto prácticamente. Entonces saco todo, ok, nuevamente paso el hilo por delante, vuelvo a meter el crochet en el punto, lo saco normal y tengo 3 lazadas, cojo lazada y saco todo, ok, sin hacer cadena despacio, nada más, paso la lazada, nuevamente me salto un punto, me voy al siguiente. Ok, así miren, ve. Saco todo. Nuevamente paso la lazada. Tengo 3 y saco todo otra vez. Ok, nuevamente lazada. Saco mi marcador ya. Me saco un punto y me voy al siguiente. Miren, tengo así, saco las 3 lazadas, otra vez lazada por frente, meto el crochet en el punto, saco la lazada, tengo 3 y saco mi lazada. Esto es como una variación del, prácticamente sería como el medio punto alto, que nosotros tomamos la lazada así, ¿verdad? Para hacer el medio punto alto nosotros tomamos la lazada por la parte de atrás y ahí hacemos nuestro punto. Pero nos queda completamente diferente, miren. Aquí parece que fuera medio punto, pero acá sí se ve que es el medio punto alto. Entonces, esta lazadita es la que yo escondo. Al hacer el punto, tomando la lazada por el frente. Va la lazada aquí, me salto un punto, me voy al siguiente,
hago mis 2 puntos en el mismo punto, vean, así. Nuevamente lazada, me salto un punto, me voy al siguiente. Estamos en el punto número 11. Miren, tengo las 3 lazaditas, saco todo. Nuevamente lazada por enfrente, paso el crochet. Nuevamente hago mi punto y saco. Ok, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el marcador es el punto número 12. Aquí donde está mi marcador. Pero vamos hacia aquí, ya termina nuestro motivo. Vamos a sacar el marcador. Saltamos este punto y nos vamos al siguiente. Y vamos a hacer un medio punto saltando este, que sería el número 12. Vamos prácticamente tomando 2 puntos más. Saltamos este y nos vamos al siguiente haciendo medio punto. Ahí, ok. Y en el siguiente punto, un punto deslizado, pero solamente tomando las 2 lazaditas del lado adentro. Ok. Estas 2 lazaditas. Ahí hacemos un punto deslizado. Ok. Perfecto. Y así queda. Ahora, no vamos a regresar nuevamente con medio punto, lo que sea. Solo vamos a trabajar de lado acá al frente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar un tanto de hilo. Miren, presten atención. Voy a subirles un poquito para que ustedes vean. Voy a sacar un tanto del hilo aquí. Y lo que van a hacer es a pasar por delante, miren, así. Vamos a pasar por aquí nuestro hilo, así. Y ahí lo alamos. Y ahí se nos forma el nudito de seguridad que no nos va a dejar que nuestro hilo se desbarate. ¿Ok? Y aquí lo ajustamos bien. Perfecto. En la siguiente fila pasamos nuestro hilo para acá sin hacer tanta tensión. Solamente lo pasamos así nomás. Si ustedes hacen mucha tensión en cada vuelta, puede salirles una vuelta más floja, una vuelta más ajustada. Entonces la idea es que esto tenga una tensión igual. Entonces solamente lo pasamos así. Para acá. Aquí empezamos nosotros nuestra vuelta, ¿verdad? En este punto de aquí. Entonces nos saltamos este uno y en el siguiente vamos a hacer un medio punto. Miren, así. Y hacemos nuestra primera cadenita. Ok, ahora. Que esta cadenita equivale a un medio punto. Entonces, vamos a tomar lazada. ¿Y dónde vamos a trabajar? En el espacio que queda aquí, entre el medio punto y donde empezamos a hacer el primer motivo. Aquí, miren, ¿ves? Ahí hacemos nuestro primer motivo. Ahí, ok. Miren, uno, sacamos lazada. Nuevamente metemos el punto en el gancho. Tenemos 3 lazaditas y sacamos todo. Otra vez, pasamos el crochet para adelante. En el siguiente espacio, vean, aquí automáticamente se forma. Aquí vamos a trabajar otra vez. Miren, tenemos 3 lazadas y sacamos todo. Nuevamente pasamos el hilo por la parte de delante del crochet, parte de arriba. Metemos el crochet en el punto, sacamos, tenemos 3 lazadas y sacamos todo. Nuevamente, aquí en el espacio, vean. Tenemos 3 lazaditas, sacamos todo. Pasamos el hilo por encima del crochet, nuevamente el crochet entra al punto. Tenemos 3 lazadas y sacamos todo el punto otra vez. Miren, sacamos 2, 1, otra vez otro punto y 2. Otra vez. Aquí sacamos un crochet, sacamos el punto
un motivo otra vez, miren. Pueden ponerla en reproducción lenta para que vean cómo se elabora el punto, que es facilito, sencillamente la lazada pasa por delante. Ok, y nuestro último motivo, que es aquí entre el medio punto y el último motivo anterior. Vean, aquí, ¿ve? Hay uno y otro motivo. 2. Ok. Nuevamente nos pasamos prácticamente el punto deslizado donde empezamos, lo pasamos y nos vamos al siguiente, un medio punto, y hacemos un punto deslizado solo por la partecita de adentro. Ok, así, y ahí vamos a ir trabajando. Y en cada fila ustedes se van a dar cuenta, aquí empezamos 1, 2, 3, 4, 5 motivos. En la siguiente fila, sin contar los puntos, los medios puntos, ¿no? Eso no se cuenta, solo son los motivos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí hicimos un aumento. No se preocupen que aquí les parece que les va a quedar chueco, así, en diagonal, pero no. Les va a quedar muy bien cuando ya terminemos. Porque aquí ahorita se ve así. Ahorita se ve así como en diagonal porque ya tomamos los 2 puntos del lado de acá. Ya para empezar a trabajar. Entonces, así mismo como hicimos en la vuelta anterior. Terminamos ya con el punto deslizado, tomándolo de la parte de adelante. Porque yo solamente tomo el punto deslizado en la parte de adentro. Para que aquí ya cuando ya cerremos con medio punto, ya no se vea. Queda igual. Igual como del lado de acá, queda igual acá. Entonces vamos a sacar nuevamente. Hablamos así. El hilo pasa por arriba primero. Da la vuelta a toda nuestra plantilla. Y ahí sí. Otra vez alamos el hilito que teníamos del lado afuera. O sea, el hilo de nuestra ovillo prácticamente. Lo vamos jalando despacio, que no haya apuro, para que su hilo no se les haga un nudo aquí. Ok, miren. Y así pasamos. Y ahí a ustedes aquí el nudito lo acomodan bien. Van jalando bien su hilito. Perfecto. Y así queda. Entonces nuevamente paso mi hilo yo para acá sin hacer tanta tensión. Ahí, así. Así nada más, ustedes con su manito pueden ayudarse. Entonces, me salto el punto donde yo hice mi punto de inicio. Ese punto no se cuenta. Me salto uno y voy al siguiente. ¿Ok? Y ahí hago yo mi punto de inicio. Así me queda. ¿Listo? Entonces, paso mi lazada al frente y empiezo a trabajar aquí, en el primer huequito que queda de la cadenita o del primer punto de inicio de la fila anterior. Miren, ahí ve. Saco las 3 lazaditas. Nuevamente tomo lazada. Saco mi hilo, 3 lazadas y saco todo. Nuevamente lazada por delante. Aquí en el espacio, miren, de entre motivo y motivo, aquí hay un espacio y ahí es que nosotros vamos a trabajar. Ok, así vamos a ir trabajando toda esta hilera hasta llegar al otro extremo. Ok, miren, yo ya estoy por finalizar, nuevamente lazada al frente y aquí en el final, en el espacio que se forma, aquí, ahí hago mi último motivo. 1 y 2. Ok, miren, ok, paso un punto. Recuerden que aquí es el punto deslizado. Ese punto deslizado ustedes no lo toman en cuenta. Nos vamos al siguiente punto. Hago medio punto. Ahí, medio punto.
ajusto un poquito y punto deslizado, ok, exactamente así, ya. Y aquí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. En cada fila se va aumentando un motivo, ¿ok? Es lo que ustedes, esa es la forma de ir haciendo el aumento para que no les vaya a quedar apretado ni deforme prácticamente la parte de la puntera. Nuevamente pasamos el hilo, ¿ok? Estiramos aquí nuestro ovillo y hacemos el nudito. Entonces otra vez nos pasamos para acá con nuestro hilo así, sin hacer tanta presión, así. Entonces aquí empezamos nosotros el medio punto de la vuelta anterior, de la fila anterior, saltamos uno y nos vamos al siguiente. El punto de esto. Perfecto, ahí ustedes ven que no tiene tanta tensión, mírenme. Tranquilamente sus puntos se adaptan, no se sube la puntera, ok, y vamos a trabajar. Lazada para adelante, saltamos el primero aquí en el espacio. Vean. 1, nuevamente. Otro motivo y 2. Ahí está mi primer motivo. Nuevamente lazada para adelante. Aquí no lo vayan a hacer aquí arriba. Miren que se forman como dos lazaditas aquí, ¿verdad? Estas dos lazaditas no, abajo, ahí, abajo. Vean, así. Lazada para adelante, meten su gancho en el punto, lo sacan y sacamos el 2 motivos. Y así vamos a ir trabajando hasta el otro extremo. Ok, miren, ya estoy por terminar mi último motivo aquí en el espacio que queda. Ok, hacemos uno, otro puntito, 2, saltamos el punto deslizado donde empezamos, nos vamos al siguiente con medio punto. Y en el siguiente punto el punto deslizado que tenemos que hacer. Así. Ahí. Ok. Sacamos hilo. Tenemos el hilo de nuestra puntera, lo pasamos por toda la suelita así. Miren, y vamos jalando. Ok. Saltamos uno del extremo de acá porque aquí fue donde empezamos, saltamos este y nos vamos al siguiente. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a hacer el primer motivo, ¿verdad? Lazada adelante, aquí está nuestro espacio, 1 y 2. Cuando nosotros empezamos a trabajar ya la hilera y terminamos aquí, ya la vuelta se empareja completamente, ya no queda en diagonal como aparentemente lo hace ver la vuelta anterior, ¿ok? Continuamos trabajando así mismo, lazada en el siguiente punto. Mire, vamos haciendo. Yo les había indicado también al inicio en el video de la suelita que yo estaba trabajando con un hilo que era fino, hilo de algodón, pero lo estoy trabajando en 2 hebras. Si ustedes consiguen un hilo un poquito más grueso, no necesitan trabajarlo en 2 hebras. También pueden trabajar esto quizá con un trapillo fino, no muy grueso. También lo pueden hacer. Y así vamos a trabajar tomando la lazada, haciendo el punto, tomando lazada aquí entre el punto y punto donde termina, entre motivo y motivo se forma un espacio, ahí donde uno va a trabajar. 3 lazadas, saco todo, lazada, meto el crochet, saco lazada y saco todo. Tengan en cuenta, como les dije también, que en cada vuelta se va aumentando un motivo. Entonces ese es el aumento que se va haciendo. Ok, miren. 1 y 2.
Listo. Miren, si aquí nosotros termináramos la vuelta, aquí en el punto deslizado se terminaba y ya quedaba igualito. Les quedaba parejito. Pero como vamos a seguir trabajando, pues nos saltamos el punto deslizado y nos vamos al siguiente con medio punto. Y un punto deslizado. Esto es todo la labor de la puntada. Todo se hace igual. Por eso les hice marcar los puntos de referencia, porque hasta ahí es que uno va a trabajar en este hilo. Pero si ustedes tienen su pie más pequeño y obviamente la plantilla les sale más pequeña y quizá ustedes, porque se los pueden ir probando a medida que se lo van trabajando, ustedes se van midiendo la puntera y si ven que ya es suficiente, no necesitan aumentar más, pues tranquilamente ya no trabajan hasta acá, sino que omiten 2 puntos más. Porque hasta aquí nosotros trabajamos con este material y de ahí vamos a hacer 4 vueltas más con el otro hilo. Y así, amigos, vamos a ir trabajando, amigas, amigos, vamos a ir trabajando hasta tener 17 motivos. 17 motivos que llegamos prácticamente hasta aquí donde es nuestra marcación. Entonces se trabaja todo de la misma forma, en cada fila va aumentando y yo voy a trabajar, voy a adelantar esa parte, vuelvo con ustedes ya cuando tenga los 17 motivos. Ok, miren, yo ya estoy aquí con mis 16 motivos. Ya voy a hacer los últimos 2 puntos de cada extremo. Entonces, acá saco mi marcador porque ya ustedes saben que hasta aquí llegamos. Trabo acá. Medio punto. Medio punto, punto deslizado. Ok. Sacamos el hilo. Lo pasamos por toda la vuelta del zapato. Ok. Pasamos el hilo para acá. Así mismo sacamos nuestro marcador. Ok, hasta aquí, miren, así van poniendo ustedes su hilito, así. Que no les apriete, pero tampoco que quede muy flojo. Nada más, entonces sacamos nuestro marcador. Y ya serían nuestros 2 últimos puntos. Metemos nuestro crochet. Ok, perfecto, hacemos nuestra última vuelta, medio punto, ya, entonces aquí vamos a hacer ya la última fila con los motivos. Aquí, lazada al frente, miren, así. Otro motivo. Así. Bien, miren, ya nosotros terminamos. Recuerden que ya habíamos terminado nuestros puntos marcados. Yo lo que hice fue lo siguiente. Aquí ya tengo yo mis 17 puntos. Esta es la fila número 13 de motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de motivos. Vamos a hacer la última de motivos, ¿ok? No importa que hayan sacado los marcadores, no hay problema porque solo serán 2 puntitos más y ya esos no necesitan marcarlos. Entonces, así mismo nos saltamos el punto deslizado, nos vamos al siguiente con medio punto y punto deslizado. Ok. Saltamos, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo en todas las vueltas, pasando 2 puntitos del lado de acá, 1 y 2, sacamos tejemos nuestro punto de inicio sin apretar el hilo que ha quedado para la parte de la puntera y continuamos con los motivos hasta llegar al otro extremo. Ok, miren, aquí ya estamos para terminar y aquí lo que vamos a hacer en este puntito es un medio punto normal. Así nos queda. Ahora bien, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Marcamos. Ya esto también depende cómo quieran ustedes, cuál es la posición que ustedes quieran
sus orejitas. Yo voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Mi sexto punto. Ok. Ok, listo, 6 puntos. Como les digo nuevamente, esto ya depende de cómo ustedes, dónde ustedes, sus orejitas, miren, quedan así y quedan así. Ok, ahí va. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí, giramos y vamos a hacer solo medios puntos. 1. Este primer punto sin cadena de inicio, miren, lo que hicimos fue girar, la lazada va para acá afuera y aquí hicimos un medio punto. Aquí este punto, si ustedes quieren, lo marcan. Ok. Y vamos con hacer puntos normales, medio punto normal. 2, 5. Sacamos el marcador y 6. Y ahí vamos a empezar a unir nuestra orejita. Ustedes toman un punto de aquí y un punto de la orejita. Y ahí van uniendo. 1. Vean. 2. 3, 4 y 5. Ok. 5 y continúan tejiendo hasta llegar al otro extremo para coser la otra orejita. Ok, miren, ya estoy llegando aquí al final. En mi último punto ya de haber unido las orejitas. Entonces, aquí donde yo empecé, que se acuerdan que tomamos para hacer mi primer medio punto, aquí vamos a hacer un medio punto. Aquí, ok. Y ahí sí vamos a trabajar todo el contorno hasta llegar acá. Como yo les dije, si ustedes quieren, van a marcar el primer punto, lo marcan para no volver a repetirlo, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con medio punto todo este contorno. Asimismo, para que no se pierdan también y para hacer la vuelta en el otro hilo, vamos a marcar el punto de inicio prácticamente de la puntera para continuar y saber dónde empezó esta parte de aquí, para poder ir aumentando unas cuantas filitas más. Miren, unas cuantas filitas más que se va a aumentar en este material. Ahora vamos a trabajar con el siguiente material. Voy a contar 2 puntitos y empiezo a tejer. Empiezo a tejer con medio punto. Marco el primer punto para que no me ocasione ninguna pérdida. Ahí. Y trabajo con medio punto en cada uno de los medios puntos anteriores. Continuar con esta vueltita y regreso con ustedes para la siguiente vuelta. Siguiente fila. Aquí está la marca. Y aquí está la marca. Tejo la marca. Recuerden que tejimos 2 puntos del lado de este lado. Tenemos que tomar los mismos del lado de acá. 1 y 2, ok. Aumentamos 2 puntos, ¿verdad? Entonces nos vamos al siguiente con punto deslizado. Perdón, porque ya tenemos que ir a... Exacto, ahí sí. Saltamos al siguiente, nos vamos para acá. Y empezamos a trabajar nuevamente con medios puntos.
No es mayor complicación porque sencillamente es más bien un trabajo decorativo. Porque aquí si ustedes, por ejemplo, van viendo que les va quedando muy abiertito, pueden ir disminuyendo algún puntito, omitiendo un puntito, se saltan ese punto, se van al siguiente. Entonces, no requiere como una técnica en específico, ¿ok? Porque esto lo estamos trabajando ya por decoración. Aquí yo le voy a dar de esta forma, le voy a dar 4 vueltas aquí en la parte de aquí arriba, que quiero que quede anchito. Así, miren, ve. Aquí punto a punto, punto a punto. Como les digo, si ustedes están trabajando con otra textura, otro material, un acrílico gruesito, que quieran hacerle también, lo pueden hacer de la misma forma. Van trabajando, pero como obviamente el material será un poquito más grueso, los puntos del material anterior quizá le queden un poquito pequeños. Entonces, ahí uno juega con la puntada. Se salta un puntito, trabaja en el siguiente y no va a afectar, no va a influir en absolutamente nada. Más bien le va a ayudar a darle forma a la horma de la pantufla. Le va a quedar un poquito más firme. ¿Ok? Miren cómo va quedando. Les digo, vamos jugando con la puntada, que ustedes van tomando un punto, se saltan uno, no hay problema. Aquí no pasa nada. Aquí no va a afectar en nada con este material. Ok, miren, ya voy a hacer, ya esta será mi última fila. Y aquí, esta vuelta será en todo el contorno. Miren, vamos a marcar este punto porque aquí sí voy a cerrar. Ok. Miren, yo ya hice la quinta vuelta igual, un punto en cada punto, normal, así. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a girar en todo el talón. Finalmente, a medida que vamos haciendo cada disminución, tomando cada puntito, ya para nuestra última vuelta aquí, en nuestro talón nos han quedado 32 puntos, 16 de cada lado, para que ustedes tengan de referente. Que al final, ya en la quinta vuelta, que es donde yo voy a trabajar todo, tengo 32 puntos. Entonces, eso ya que les sirva de guía para que ustedes no se vayan a confundir y puedan hacer sus pantuflas teniendo o sea, teniendo en cuenta de que si toman un punto de acá, lo tienen que tomar del lado de acá. Si toman otro punto de acá, lo tienen que tomar del lado de acá, para que les vaya quedando parejo, ¿ok? De igual creo que he sido bastante explícita en el tutorial. Entonces yo voy a trabajar, como les digo, en esta última vuelta, en la quinta vueltita, yo quiero darle en el talón de esta textura, pero lo que voy a hacer es que vamos a hacer aquí abajo un medio punto, ok, pero en el siguiente, en el lugar de tomar aquí arriba, donde nos tocaría el punto, lo vamos a tomar aquí abajo. Miren, así. Y lo vamos haciendo flojito el punto. Vean, así. Miren. Así se va haciendo el punto, todo. Miren. Para que vaya cogiendo también un poquito de textura aquí en el talón. De igual, si ustedes quieren, si no les gusta así, pues lo hacen solamente en la primera fila. No se van no hacen el punto alargado hasta abajo. Ya que ustedes le pegan sus ojitos, se los ponen ahí donde más o menos ustedes consideran que va. Quizá a mí me quedó un poquito más acá, pero bueno, ya ni modo, ya no los podía despegar. Marcan su naricita, donde es el centro, de entre los dos ojitos, marcan así, 3 puntitos. Y luego, más abajo, tomando un espacio adicional, vamos a hacer la boquita, la vamos a marcar ahí, y el otro marcador va del lado de acá, así. Ahí quedaría nuestra boca, y le ponemos otro alfiler aquí mismo en el mismo centro, pero más abajo. Ok, listo. Entonces van a coger su hilo, las medidas donde ustedes le quieran ubicar. Esto es a gusto de ustedes. Si los quieren los ojitos más arriba, se los ponen más arriba. Realmente yo sé que están muy abajo, pero cuando ya los había puesto,
como yo los pegué, no los cosí. Cuando ya, si ustedes no quieren, no los peguen, sino que cosan los que va a ser más fácil por si se equivocan, los pueden descoser. Yo como no los pegué, perdón, como no los cosí, los pegué, ya después volverlos a desprender era un problema porque se me iba a dañar el tejido. Entonces lo que hice fue dejarlos así y el otro modelo que me quede igual, el otro piecito, ya ese ya no lo iba a hacer más arriba. Pero como ustedes están haciendo las pantuflas, pues ya más o menos al cálculo, viendo lo que yo hice, pues ustedes las acomodan un poquito más arriba. Nuestro hilo negro, vamos a coger y una agujita lanera, de preferencia que tenga puntita, porque yo estoy para que los hilos no me queden tan... No me queden tan sueltos, yo los estoy haciendo como en el punto, en el centro de los puntos, tomando. Entonces voy a necesitar una agujita que tenga una puntita ligera. Parte, nos podemos meter en cualquier parte, no pasa nada. Y vamos a sacar nuestro punto en el primer alfiler. Ay, ok. Listo, no pasa nada que este hilo quede así. Al final lo podemos poner del lado adentro. Vamos a pasar del lado abajo, aquí ve, y lo metemos por aquí. Ok, y sacamos en donde está el alfiler. Aquí, ahí sacamos, miren. Así, ya vamos a sacar este marcador. Aquí donde está nuestro alfiler blanquito. Y vamos a pasar una puntadita del lado abajo, miren, así, por arriba y por abajo, para que el hilo quede bien sujeto. Y nos pasamos al siguiente alfiler, que es este de aquí, que es para hacerle la sonrisita. Ok, miren, así. Entonces, así mismo, aquí está una sonrisa, acá va el otro, el alfiler ya, y lo pasamos donde está el otro, y tenga punta. Ok, miren, así. Exacto, ¿sí ven? Así, ok. Ya sacamos el hilo de aquí, lo vamos a pasar acá y nuevamente salimos acá, miren, ve aquí donde empezamos acá, ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, ya podemos sacar este marcador, ahí sí, lo que vamos a hacer es así, miren, ve, vamos a ir girando el hilo por todo este contorno, así como para darle un poquito más, que quede más sujeta más marcadita la sonrisa, así, miren, ve. Ok, nos vamos acá, pasamos así, ok, y este es el último. Ups. Así, ok, ahí, y sacamos el hilo, lo pasamos acá donde está nuestro otro hilo. Ok, listo, así, miren, ve, y ahí les queda así, listo. Y ahí ya rematan su hilo. Entonces yo voy a cortar este hilo, voy a cortar todos los hilos y vuelvo con ustedes ya para mostrarles cómo quedó mi terminado, mis pantuflas, ¿ok? Bueno, amigas, así han quedado las pantuflas. Realmente me encantó el terminado, las combinaciones, el material, pues obviamente siempre será a elección de ustedes. Espero que el video haya sido claro. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios. Cuéntenme también qué les ha parecido este proyecto y si les gustaría que les siga subiendo contenido similar a este. Adicional también a invitarlas a que si les gusta todo el contenido que yo tengo aquí en mi canal, se suscriban, me regalen su like, compartan los videos y comenten. De esa forma ustedes me están apoyando muchísimo y hacen que YouTube me recomiende a otras personas. Entonces, amigas, pues también quería recordarles
que no se olviden de visitarme en mi segundo canal, que es donde yo subo recetas de comida que estoy aprendiendo aquí. Espero entonces que les haya gustado una vez más este video y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.